La escuela debe ser la hacedora en la construcción de un espacio común. En Florencio Varela se encuentra la escuela número 29, barrio Pepsi. Funciona en un barrio de bajos recursos. Educadores llevaron adelante la experiencia de trabajar los contenidos integrando la realidad social de los alumnos. Vamos a verlo. Si la Pepsi es para los alrededores es lo peor del distrito y de la zona. Entonces, bueno, todavía me pasa que me encuentro con gente que no conoce el lugar, que no sabe de qué manera se trabaja acá y me dice, ¿cómo vas a trabajar ese lugar? Yo hace 14 años que estoy en la escuela. Empecé cuando tenía 21 años. En aquel momento la escuela no tenía nada que ver con lo que ven ustedes ahora, ni desde lo edilicio, ni desde el trabajo que tenemos hecho con los chicos y la comunidad. Yo entré a esta escuela sin golpear la puerta, porque la puerta estaba rota. Entré directamente, me presenté ante la persona que me recibió. Y bueno, y me llevaron al grado y me dijeron, esto es lo que hay. Los docentes que ingresamos, se hizo un grupo muy lindo de trabajo y empezamos a pensar que para que una escuela funcionara había que darle la dignidad correspondiente al nene. Vimos la posibilidad de algún cambio. El barrio era un barrio, sigue siendo, un barrio muy violento. Y empezamos a ver los chicos que por ahí apedreaban la escuela y estaban reclamando algo. El lugar era adentro, no afuera, y estaban diciendo, acá estamos. Así que el trabajo que fuimos dando y la discusión que fuimos dando entre nosotros y charlando con una y otra maestra que estaba, es ponernos en esa posición de ver qué estaban reclamando los pibes, ¿no? Y la comunidad en general, porque no había muy buena relación. Nuestro primer trabajo o nuestro primer discurso, por lo menos hasta que logramos encaminarlo o canalizar en un proyecto, fue empezar a hablar antes de irnos a las manos. La sociedad en que está instalada la escuela es violenta y esto reflejaba en los pibes una respuesta siempre violenta. Desde hace 4 años le dimos forma de proyecto. Es un trabajo en el cual se eligen delegados por curso, un delegado y un subdelegado. Estos chicos hacen de vocero del resto del grupo, se hacen reuniones. Representaba el grado y también decía lo que nos faltaba y lo que no nos faltaba, lo que nosotros queríamos hacer como grado y lo que la escuela también necesitaba para cambiar un poco. Hoy tenemos chicos que antes de la patada y de la piña vengan y charlen con vos y pregunten y te digan, este me molesta, ¿por qué no hablas con él? La mayoría de los chicos presentan problemáticas similares y muy conflictivas, ¿no? Desde lo social, lo familiar, y bueno, eso llega dentro de la escuela y llega con el chico. Por ahí nos parecen muy desprotegidos. No tenemos círculos familiares. Son muy pocos las familias que asisten o preguntan o acompañan a sus hijos, entonces creo que la escuela está suplantando ese lugar. Los problemas de aprendizaje más recurrentes son el no poder alfabetizarse. Hay nenes que por ahí su desempeño y su posibilidad de aprender tienen que ver con una autoestima que está muy baja, entonces en este espacio de taller, en estas agrupaciones que hacemos con nenes de diferentes edades, el cambio que hacemos de docentes en los grupos de trabajo los favorece y les da la posibilidad de que se desinhiban y que aprendan y que encuentren otro espacio para expresarse, y en otros casos esto no alcanza. La propuesta de jornada completa es una de las grandes estrategias que se ha querido implementar y que se está implementando como para favorecer la situación de los chicos. En 8 horas lo que se logra es conocer al nene y a la familia a fondo, porque compartimos más horas en la escuela que en la casa. Desde haber aprendido a almorzar y hacer una sobremesa, hasta saber descansar
después de un almuerzo a jugar con ellos, a sentarnos y charlar. Y a mí me gusta venir a la escuela, porque si no vengo a la escuela no voy a ser nadie en la vida. Aparte de enseñar los contenidos pedagógicos, puede enseñarles para la vida. Se me ocurre pensar que esta escuela tiene demandas que son muy diferentes de las demandas de pronto de otra escuela que puede estar en Vicente López o puede estar en la provincia de Córdoba. Cuando yo pregunto por la escuela como sistema, yo creo que es un bien público, no es de nadie, es de todos. Nos cuesta mucho a la Argentina reconocer que existe el bien público. Esta cosa de lo público parece como algo demasiado abstracto. Este es uno de los problemas que tenemos en el país. Carmen Nebreda es secretaria general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Carmen, gracias por venir. Alguien decía alguna vez que por la escuela pasan todos menos los docentes, que son los que se quedan. Si bien no son los dueños, son como los capataces, o son los que muchas veces se tienen que hacer cargo, como veíamos en el tape, de resolver cuestiones que no son meramente educativas, ¿no? Sí, porque lo que está pasando en Argentina es que hay escuelas y no hay sistema. Es decir, acá... ¿Cómo es eso? Porque hay escuelas, hay muy buenas escuelas, están los docentes en las escuelas, que muchas veces el docente decimos mi escuela, mis chicos, mis padres, y nos hacemos cargo de la escuela. Y la escuela depende de esos docentes, ¿no? Pero no hay una gestión educativa, y en el interior se ve mucho. No hay una gestión educativa. Hoy vemos de la Nación proyectos que van andando, pero todavía falta un proyecto educativo que nos contenga a todos. Y en las provincias no se gestiona un sistema. Es decir, a mí me criticaron mucho porque digo, no hay un proyecto educativo en Córdoba, y lo vivo diciendo. Es decir, hay montones de experiencias que se suman. Y en definitiva queda el docente en la escuela optando, eligiendo de lo que le dan, comprometiéndose, sosteniendo. Yo creo que esto, ¿no? Es decir, lo mismo que muchas veces se critica, es decir, los docentes se creen dueños de las escuelas. ¿Qué pasaría si los docentes no se hicieran cargo, ¿no? Y por otro lado, creo que cuando se piensa el sistema educativo, se piensa un sistema educativo para los niños sin los docentes. Y en la escuela deben estar los niños, los docentes, los papás, todos. Pablo Pinó es doctor en educación, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, vos trabajás con la historia, de hecho, sos presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. En la historia, en esto que yo planteaba con Livingston hace un rato, tenemos una idea o tenemos una convención de que tuvimos una escuela pública maravillosa y todo como que se desmadró. Históricamente, ¿cómo evolucionó o involucionó esta educación pública en la Argentina? Mira, tuvimos una escuela pública maravillosa y tal vez también todavía la tengamos. Yo no sé si no la perdimos, creo que no la perdimos todavía. Pero, ¿qué entiende por maravilloso? Es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de lo público, antes se hablaba de lo común, ¿no? La escuela común se hablaba. Y primero lo común tenía que ver con lo que nos unía a todos. Yo coincido con lo que dice Carmen. Me parece que uno de los fenómenos más fuertes de los últimos 20 años fue la pérdida de la idea del sistema. Hay escuelas, hay un montón de escuelas que se diferencian entre sí con proyectos muy interesantes, pero que habría que recuperar esta idea de qué es lo común que tiene la escuela. La escuela pública es la escuela común, la escuela que le garantiza a todos lo mismo, digamos, lo que en algún lado puede ser intercambiable, lo que planteaba Machuca, digamos, bueno, es posible. ¿Por qué esto? ¿No? Hay la escena que dice, ¿por qué no se puede mezclar peras con manzanas? No, claro, pero es que no somos peras y manzanas, somos seres humanos. Hay que recuperar algo de lo público, lo que nos une a todos, seamos quienes seamos, digamos. Esto hubo en la historia y todavía está en el presente. Luis Alberto Quevedo es sociólogo, investigador de Flaxo, profesor en varias universidades y especialista en medios y comunicación. Beto, ¿cómo se ve la escuela desde afuera? Es decir, la escuela, como bien se sintetizó, son los alumnos, los maestros y los padres. Es la familia chica que va a la escuela. ¿Cómo vemos el resto a la escuela? Bueno, en realidad yo creo que el resto de la sociedad tiene una mirada de mucha expectativa sobre la escuela, porque si uno ve los diagnósticos que se hacen sobre el comportamiento de todos nosotros en otros ámbitos, digo, la gente en la calle, cómo manejamos, cómo somos en nuestros lugares de trabajo, hay una especie de sentido común que tiende a decir, lo que falta en este país es educación, ¿no? Yo creo que hay una especie de sentido común extendido que es, si no fortalecemos la escuela, es difícil que seamos mejores como sociedad, es difícil que seamos mejores como comunidad, es difícil que reconstruyamos un principio básico con el cual nació la escuela,
que es un proyecto de ciudadanía. Es decir, esta idea de que somos seres humanos, que además somos seres humanos localizados en una historia, en ciertas identidades, en tradiciones, en ciertos valores. Eso la escuela lo sigue teniendo como lugar imaginario. Y yo creo que del lado de la sociedad hay mucha expectativa, tal vez demasiada, de que es la escuela la que puede reconstituir algo de cierta ciudadanía perdida que tenemos. Vamos a abrir los padres, que son parte de todo esto. Decimos, ¿de quién es la escuela? Los dueños. Bueno, los padres son quienes llevan a los chicos a la escuela. ¿Cómo están interactuando con la escuela? ¿Cómo ves esto? Y difícil, porque pensemos que los papás viven en una sociedad que yo creo que acá, a mí me interesaría mucho marcar que la escuela, siempre decimos que la escuela que está en crisis es la de los chicos pobres, ¿no? Yo creo que está en crisis todo. Es decir, el papá, coincido con Beto cuando dice qué expectativa tienen de la escuela los papás de los chicos pobres. Es decir, nosotros hemos hecho investigaciones y dicen esto que dice Beto, pero cuando uno plantea la soledad del chico, hay por motivos diferentes, pero el chico pobre está solo porque el papá es alcohólico, porque está en la cárcel, es decir, que es la cotidianidad. El chico pobre, la cárcel, la muerte, es una cosa con la que convive. Pero también el chico de las clases altas está solo porque el papá vive loco para no caerse y mantener el nivel de vida, ¿no? Entonces, creo que esto es muy serio, hay que plantearlo nuevamente, una escuela que es necesario revisarla, yo insisto en integrar, y el papá no puede actuar. Yo siempre le digo, nosotros como sindicato tenemos proyectos educativos, estamos trabajando y gestionando proyectos. La escuela tiene que aprender a trabajar con esta familia para enseñarle a la familia que lo que está haciendo es importante, ¿no? Hoy la familia está casi ausente. Yo coincido que es en el nivel inicial donde más está. Después Pablo, va perdiéndose. ¿Y el alumno qué parte de propiedad le toca en esta escuela? ¿Participa mucho, poco? ¿Debe hacerlo más? ¿Cómo está? Yo creo que tiene que estar como en el centro de propuesta pedagógica, sin duda. Una escuela que no ponga centro en el alumno es una escuela que me parece que hay algo que está fallando. La pregunta es qué quiere decir poner el centro en el alumno, ¿no? Uno ve muchos discursos actuales, poner el hincapié, el centro en el interés de los chicos, en la cultura de los pibes. Yo creo que eso es una escuela que miente, ¿eh? Yo creo que una escuela que realmente ponga el centro en el alumno es una escuela que se pregunte cuáles son los derechos de los pibes, que ponga en el centro los derechos de los pibes, no tanto sus intereses, ¿no? Me parece que es fuerte como lo de las familias, ¿no? Esta cuestión que parece una cosa cortita. Si uno mira la historia, la verdad, históricamente las familias nunca colaboraron con las escuelas. Yo no diría nunca, digamos. Si uno piensa, y eso no impidió que la escuela no enseñara, ¿no? Cuando una maestra llegaba a algún paraje, 1920, a enseñar a leer y escribir, muchas veces tenía que pelear contra las familias, porque las familias no veían con muy buenos ojos que sus hijos aprendieran, y mucho más si eran chicas. No se veía con muy buenos ojos en 1920 que una nena aprendiera a leer y escribir. Esto la maestra muchas veces dijo, bueno, no puedo contar con la familia, que además era analfabeta, pero dijo, esta chica tiene derecho a la lectoescritura y hay que garantizárselo, digamos. Por supuesto que esto habilita cuestiones autoritarias muchas veces, pero me parece que es esta idea de que este discurso actual de que la escuela, si la familia no acompaña, no puede, históricamente se cae muy rápidamente. La escuela pudo, y a veces mal, efectivamente, a veces en nombre de supuestos ideales que habría que discutir un poquito mejor, pudo decir, bueno, acá hay algo, acá hay derechos que hay que garantizar y la escuela tiene la obligación de hacerlo. Beto, en programas anteriores, un programa sobre la escuela y la tecnología, vimos que los chicos se educan mucho a través de los medios, es decir, hay una invasión de los medios. Más horas, la mayor cantidad de horas están, digamos, frente a los medios. ¿Qué incidencia tiene esto, ¿no? Los medios sobre la educación de los chicos? Bueno, lo primero que voy a tomar es algo que dijo Carmen recién. Cuando yo, como espectador de televisión, ¿no? Yo miro televisión y empieza un programa como este, donde empezamos a hablar sobre la educación y los medios, yo dije, acá le van a pegar a la televisión de que es la culpable de todos los males de la escuela. Y le pegan en general, ¿no? Ahora estamos, claro, ahora estamos en un programa que podemos reflexionar de otro lugar. Carmen acaba de decir algo que para mí es estratégico, yo soy sociólogo, ¿no? Para mí es estratégico, que es qué ha pasado con la familia en los últimos 30 años, ¿no? Y qué ha pasado con esta sociedad en sus variables más duras. ¿Cuál es la experiencia hogareña de un niño? Y de un niño no de clase baja solamente. Como dijo Carmen recién, en la clase baja hay experiencias que no ocurrían efectivamente hace 20, 30 años. Es distinto lo que está pasando. La experiencia de la pobreza, de la marginalidad,
padres que nunca trabajaron en su vida, la informalidad del trabajo, la cárcel, la violencia, el barrio, el espacio público como peligro. Esos son todos un conjunto de datos donde no se soluciona diciendo que son los medios o la televisión la que deforman. Bueno, ahora, es cierto que también hay en este momento una especie de invasión en el espacio privado, no solo en el espacio público, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y Bueno, por ahí no es invasión, sencillamente toman espacios que otros dejan vacíos. Sí, bueno, mientras que en los años 60 y 70, creo yo, la familia regulaba a los medios, por ejemplo, cuándo se encendía o no la televisión en el living de un hogar, digamos, ¿no? En mi casa cuando... Se apaga para comer, sí, Ahí está. había unas reglas. Ahora me parece que son los medios los que regulan la vida de las familias, porque hay familias que, por ejemplo, no pueden estar con los chicos. Una familia donde hay una madre que tiene 3 hijos, que ella trabaja y que está sola, ¿verdad? Y que tiene que salir a trabajar. Y los pibes vuelven a su casa y está la televisión. Y además el espacio público es un peligro. Entonces, lo que quiero decir es que la complejidad social y cultural por la cual está asediado ese modelo de relación escuela-familia medio mitológico también, yo creo que esa complejidad tiene todas estas aristas. Los medios es una de estas aristas. Vamos a abrir la otra puertita, que es la del humor, a través del corto animado de Rudy y Patti. Bueno, acá aparecen los padres. Como hay escuelas diferentes y familias diferentes, hay padres diferentes y demandas múltiples. Veamos cómo funciona. Buenos días. Buenos días, señorita. En este cuaderno tengo los resultados de las consultas que hicimos con los padres. La mamá de Matías pide que los alumnos tengan más horas de inglés. El padre de Lucía pide que haya computación 2 veces a la semana. Y la mamá de Camilo pide que el papá se ponga al día con la cuota alimentaria. Bueno, de alguna manera creo que el desenlace de la situación se conectaba un poco con lo que estabas diciendo. Como si lo hubiésemos previsto en un libreto y no... Pero no hubo arreglo con el dibujante. Bueno, ayúdenme para el final, para tal vez remarcar, subrayar, encomillar, este concepto de la escuela no es de nadie, la escuela es de todos, que parece que no fuera suficiente porque es como que nos induce o nos ayuda a escondernos en lugar de acercarnos a la escuela. Emilio. Yo creo que hay algunos que creen que la felicidad pública es la suma de los esfuerzos que hacen los individuos. Cada uno que busque su felicidad y la suma de las felicidades individuales hace al desarrollo de la felicidad del conjunto. Otros creemos que lo público no es la suma de los intereses privados. Los intereses privados no se suman. Los intereses del padre A, del padre B, de la clase A, de la región tal, malo, de la región cual, no se suman. Algunos creemos que lo público existe independientemente de los intereses inmediatos que la gente percibe. Y que ese interés público de alguna manera tiene que ser constituido, tiene que ser visibilizado. Y cuando uno ve, alcanza a percibir la importancia de lo público como algo que trasciende lo individual, pero que no se le opone, ahí sí la escuela y el tema del conocimiento adquiere una centralidad fundamental. Entonces no es cuestión de que cada padre resuelva el problema de la educación de sus hijos buscando su alternativa en el mercado. Esto puede ser una solución, es una solución a corto plazo para ese padre, pero eso no resuelve el problema del conjunto. La felicidad de cada uno de los argentinos o de los grupos o de las clases depende también de la felicidad y la integración del conjunto. Cuando percibamos esto, yo creo que lo público va a aparecer como algo pristino, clarito en el escenario político argentino. Pablo, un deseo. Un deseo que la escuela sea realmente pública para todos. Lo que yo me hago una sola cuestión. Esta pregunta es muy interesante que aparezca hoy. Hace 50 años nadie se lo hubiera hecho. Una pregunta sin sentido. La escuela era de todos y no había duda. Es muy importante que ahora nos la hagamos de nuevo, pero sí, y seamos originales, tengamos buena respuesta porque los pibes lo merecen. Carmen. Ese es el deseo. Yo creo que esta escuela es el resultado de nuestra historia, es decir, de un proceso que nos ha deshumanizado, que nos ha puesto en una sociedad caníbal de comernos uno con otro. ¿Cómo le decimos al chico que triunfa en la vida? Si vos reventás al que tenés al lado vas a triunfar o no vale la pena hacer lo que quieras.
Yo creo que, insisto, es necesario recuperar, coincido, que hoy lo podemos hacer y podemos discutir porque hay un proyecto diferente, o por lo menos en cierne, que hay que ayudar a desarrollar donde lo común y lo público como común es indispensable hacerlo y rápido, porque si no, creo que hay un grave peligro general. Y no lo digo para alarma, sino nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de plantearlo. Luis Alberto. Bueno, el deseo o la manera que ellos han planteado, yo coincido, diría desbordando un poquito la escuela. El problema no es solo la escuela, el problema es un proyecto de país, un proyecto de sociedad. Entonces eso de defender eso público se hace en la escuela y se tiene que hacer como ciudadano. Y bueno, está claro, la escuela es de todos, habrá que ponerse las pilas. Muchas gracias por acompañarnos.